Bueno, espero se encuentren bien. Mi nombre es Fernando Barreto y hoy les hablaré sobre la pérdida de identidad de la investigación grupal. Su carácter sufría un creciente proceso de desfiguración. Lo que no cabe duda es la vitalidad que presentaba la investigación grupal. Al iniciar la década de los 60, en ese entonces ocupaba el lugar que junto a las actitudes había convertido el grupo en objeto de estudio por excelencia de la psicología social. Por otra parte, hubo una publicación que representaba al estatus oficial de la disciplina, así como es el Annual Review of Psychology, que había nacido en el 1950, en la década de los 60. En la década de los 60 vieron la luz los trabajos de Shaw, Steiner, Gerard y Milner, reconociendo el papel de la investigación grupal. Según Steiner, cuando el nivel de conflicto es bajo, los psicólogos sociales centran su interés en el individuo, ya que se fijan en aquellos comportamientos excepcionales que intentan romper la calma general. Al contrario, cuando el nivel de conflicto es elevado, los científicos muestran interés en los grupos, ya que consideran los problemas interpersonales o grupales como el origen de la discordia. La época del relativo optimismo y prosperidad, que se vivió durante la época de los años 50, despertó el interés de los psicólogos en el comportamiento individual, el cual se vio reflejado unos 8, casi 10 años más tarde en el declive de la investigación grupal, al inicio de los 60. Además, dado que para investigar, dado que para investigar es imprescindible contar con grandes fondos económicos, la financiación procede de instancias gubernamentales, militares, que determinen lo importante que es estudiar. Steiner concluía su análisis con la predicción de que el incremento de la conflictividad surgida a finales de los 60 provocara con el perceptivo retraso un renacer de la investigación y de los enfoques grupales en los años 60, abandonando el polo individualista. La pregunta es, ¿acertó o erró Steiner en su predicción? Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y lo dejo a mi compañero. Hasta luego. Pérdida de la identidad en la investigación grupal. Em, Jones, Levine, Moreland y Turner, estos cuatro grandes teóricos, dijeron que las razones pueden encontrarse ya sea de se pueden encontrar en diferentes factores, ya sean en factores teóricos o factores conceptuales, pero además de ellos también se pueden encontrar en factores sociales y factores políticos, de las cuales al conocimiento científico no se le hace tan fácil sustraerse a sí mismo. Luego del tiempo, la definición de los grupos basadas en las relaciones del análisis de relaciones intergrupales, las cuales fueron propuestas por Sherin, Lewin y Ash, los cuales fueron abandonados en la época de los 60. También podemos mencionar la psicobolización, la cual es la reducción a planteamientos mentalistas y el protagonismo obstruyendo a la percepción de los procesos grupales, donde el experimento consistía en exponer al individuo en primer plano y un grupo, en primer plano en un grupo donde el sujeto percibe, evalúa, calcula, procesa en función del resultado y el sujeto decide comportarse de la manera más vista en el grupo para poder adaptarse a él. También en los años 60 se desarrollaron entre otras teorías, como por ejemplo la del modelo de contingencia de eficacia del liderazgo de Fiedler, la cual habla de que puedes tener una alta efectividad de grupo, de un grupo, si tienes la personalidad de liderazgo y defines en cada momento ser el líder. Y esta es una de las teorías y gracias por su atención. Mi nombre es Feliz Ángeles y yo voy a seguir exponiendo con la exposición de los grupos. Es importante determinar que para seguir entendiendo este tema
en relación a las vicisitudes que pasaron los investigadores con respecto a las investigaciones de los grupos, hay que tener en cuenta un contexto histórico. Dicho contexto histórico, hay que determinar que la psicología de grupos no nació de la noche a la mañana, sino que se tuvo en base a la unificación de dos grandes ciencias, como vienen siendo la psicología y la sociología. Por consiguiente, todas las investigaciones y los estudios realizados no contribuían específicamente a verdaderos enfoques que estuvieran dirigidos a los grupos. Por consiguiente, pues tuvieron que contar con nuevas investigaciones y nuevas propuestas que no estaban diseñadas para ese entonces. Además de eso, que fue una de sus desventajas, es importante destacar que muchos de los investigadores mencionan que para ese entonces la vulnerabilidad o incluso actualmente socioeconómica venía fluctuando mucho. ¿Por qué? Porque mencionaban que hacer un estudio grupal era extremadamente caro, debido a que un estudio individual de la persona era sumamente más económico, más rápido, más accesible y mucho más manipulable a la hora de la investigación. En cambio, cortar con grupos, pues habían que determinar si eran grupos primarios, secundarios y ver cuál era el motivo que los unía para consolidarlos un grupo. Por otra parte, otra de las determinantes que también se pudo ver es que también eran que los grupos se encontraban directamente afectados por un ambiente socioeconómico. Por consiguiente, determinada de que tanto el sistema político, social, eran propiamente afectados hacia los grupos. Esto también mostró determinar que en ciertos casos a veces el enfoque de los grupos era tomado tanto individual como grupal. Ahí vamos a la constante que siempre se pregunta: ¿qué determina el grupo, lo individual o lo grupal? Por consiguiente, muchos notaron que cuando en un ambiente estable se veía un ambiente grupal, pero cuando había desafíos o había problemas se medía más hacia lo individual. Ese tipo de determinantes fueron los que muchos de los investigadores pues estuvieron analizando constantemente para determinar con bases sólidas y lograr producir lo que fueron los determinantes de la investigación de los grupos.